El temor que los dictadores, los autoritarios de cualquier signo ideológico, y sus agentes partidarios, muestran frente a la libertad de expresión, y a los medios de prensa independientes, tiene motivos conocidos que están profundamente insertos en su oscura y retorcida mente. Su problema radica en que esta libertad y las instituciones que la hacen posible, son las que permiten a las personas dejar escapar de su interior el anhelo principal de todo ser humano, el de expresar sus pensamientos, sus aprensiones, sus expectativas, los logros y fracasos que las afectan. Los autoritarios no odian a la prensa en tanto instrumento de comunicación masiva. Solo odian a la prensa libre. Esa libertad esencial del ciudadano de poder comprar otro diario, que no sea el oficial o oficialista, de cambiar de dial o de canal, es lo que tiene locos a los autoritarios. Los seres humanos, sea individual o grupalmente, no pueden existir como simples espectadores silenciosos del devenir de su mundo, sino que sienten la necesidad imperiosa de darse a conocer como integrantes de la sociedad, como partícipes de ella. Requieren sentirse miembros plenos y vivos de su colectividad local o nacional, y, además, por supuesto, que los demás los identifiquen y reconozcan como tales. Si las circunstancias les obligan a permanecer mudos, amordazados, sin poder expresar sus pensamientos y emociones, se producen en esas personas desequilibrios que las aplastan por la inseguridad y el miedo. Una sociedad compuesta por personas de estas características es la que siempre las tiranías y dictaduras buscaron crear, pues les hace fácil el trabajo de sometimiento y opresión. Pero con la vigencia de la libertad de expresión, con la acción eficiente del periodismo y de los medios independientes de comunicación masiva, la inmovilización social, la vía del silencio impuesto, y el temor ya, no le es tan fácil ni les sale tan barato al dictador. Hay varios tipos de prensa, pero la única que realmente les atormenta y a la que atacan los totalitarismos es a la prensa independiente, esa que les da cabida a los adversarios políticos del gobierno. Por supuesto, la prensa oficialista goza de todas las prerrogativas. No sufre apremios económicos, porque es subsidiada con dinero de los contribuyentes por el régimen político hegemónico que administra el Estado. Los regímenes autoritarios, además, suelen contar con la prensa que pertenece a su partido político o línea ideológica de apoyo, como sucedía en Paraguay, en tiempos del stronismo, y sucede aún en Cuba bajo el castrismo. La prensa partidaria oficialista también recibe financiación estatal, sea por medio de las publicaciones oficiales pagadas, como edictos, notificaciones, comunicados, convocatorias, etc., o mediante exoneraciones tributarias especiales, y de muchas otras maneras. Por eso es necesario distinguir. Los autoritarios no odian a la prensa en tanto instrumento de comunicación masiva. Solo odian a la prensa libre. La prensa que es de ellos, la oficial, la subvencionada con fondos públicos, la que cuentan oculta, lo que se les ordena. Esos medios son sostenidos contra viento y marea, aunque no vendan un ejemplar a nadie ni tengan un solo oyente o televidente. Para ellos, esa es la prensa que merece el título y el derecho a existir. Es la prensa veraz, objetiva, no la desinformadora, mentirosa. Fuera de ellas, frente y contra de ellas, estuvo siempre la prensa propiamente dicha, la prensa independiente de los poderes políticos cualesquiera sean ellos, la que es siempre tan odiada por los dictadores y los aprendices de tales, por los mafiosos, los terroristas, los narcotraficantes y otros grupos organizados para la delincuencia o la violencia social. Son los medios y periodistas de esta clase de prensa los que constituyen un difícil obstáculo, la piedra en el zapato de todo gobernante que quiera imponer su voluntad por la fuerza. Es comprensible que la odien. Esta prensa independiente tiene una condición muy favorable, de la que los medios oficiales y oficialistas carecen. Es sostenida económicamente por los centenares de miles de lectores, oyentes o espectadores que la escogen voluntariamente. En ese libre cambio, entre medios y sociedad, si funciona como debe, ningún régimen ni partido ni caudillo puede meter las manos para imponer nada. Las personas usan sus manos para elegir el canal, o para hojear las páginas que se les antojen. No deben pedir permiso ni rendir cuentas por ello. Esta libertad esencial del ciudadano de poder comprar otro diario, de cambiar de dial o de canal, es lo que tiene locos a los autoritarios. Es lo que los lleva a tomar medidas restrictivas, como las leyes regulatorias, la confiscación de espacios, ejemplo brillante de lo cual son las cadenas oficiales tipo dictadura stronista, tan conocidas por los paraguayos, que actualmente utilizan cada vez con mayor frecuencia y tiempo autoritarios de rancia prosapia como Hugo Chávez y Cristina Kirchner. Pero, para sus objetivos, tienen razón, pues, ¿quién les va a escuchar sus largas, tediosas y siempre tendenciosas alocuciones, si tiene alguna otra alternativa de radio o canal de televisión? La prensa, cuando es libre e independiente, no impone ni puede imponer nada. En ella están representados los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo con el gobierno, los que reciben beneficios y aquellos que no, los que viven bien y los que viven mal. Por eso la libre expresión es insoportable para quienes entienden la política como el manejo arbitrario del poder sobre sociedades, a las que vuelven dóciles y pasivas, sin opinión y sin coraje a fuerza de represión violenta.
La defensa y protección de la libertad de expresión y de prensa es esencial a las sociedades que pretenden mantenerse fuertes ante la voluntad dominadora de los autoritarios e inescrupulosos de cualquier índole. Cada miembro de la sociedad libre debe mantener siempre presente en su conciencia que, luego de que le priven de su derecho de escoger qué quiere leer, escuchar o ver, todos sus demás derechos irán siendo conculcados uno tras otro, inevitablemente. Dentro de la ideología marxista-leninista, la prensa ha sido un aparato controlado por el poder, para la ejecución obediente de los planes del Estado. No se concibe la libertad como plataforma del derecho a la información y de las prerrogativas fundamentales de los seres humanos, ni como garantía de pluralismo y diversidad. Todo aquel que se atreva a divergir, disentir o oponerse, será un objetivo del gobierno. Algunos críticos dicen que la prensa, al igual que el resto de medios de comunicación de masas, sirve siempre a un grupo de poder económico, que a su vez cuenta con cómplices políticos. Por lo tanto, su comunicación es siempre sesgada. Es posible que al defender cada medio unos intereses determinados, se acaben comunicando muchas facetas de la realidad, lo que nos aproxima a la verdad. Pero desgraciadamente los medios se encargan de crear una realidad paralela, en la que se juega la partida entre los poderes a los que representan. Hay gente que opina que los medios informativos se deben respaldar y apoyar. Lo grave es hacerlo por causas equivocadas, o cuando evidentemente la libertad de expresión se convierte en libertinaje. Históricamente el cuento de la libertad de expresión ha servido de engaño a bobos, o de excusa perfecta en los estrados judiciales. Hasta la libertad de expresión debe ser reglamentada, específicamente, para evitar las omisiones y excesos, que siempre han existido. La percepción de algunos críticos es que los periodistas pretenden estar más allá del bien y del mal. Eso es correcto. ¿Quién los controla? ¿Quién los juzga? Ellos se tapan con la misma cobija. Eso es tráfico de influencia informativa. Un delito. También allí hay corrupción. Así se rasguen las vestiduras. La libertad de expresión no es equiparable a la libertad de difamación. Los periodistas serios, responsables, saben muy bien que deben informar la verdad, lo que ven. Ninguna prensa o periodista debe dedicarse a difamar, engañar, mentir. Quienes así lo hacen, están arriesgándose de ir a la cárcel, por difamadores, por tergiversar la realidad. Los gobiernos autoritarios, sean de derecha o izquierda, sí que saben para qué es el poder, solo para dar garrote a sus enemigos de clase, políticos e ideológicos, y sobre todo personales. Cuando a ellos se les contradice, inmediatamente dicen que los están señalando y persiguiendo, y se disparan todos los idiotas útiles que escriben en los diarios nacionales, como cotorras mojadas a reafirmarles sus quejas. Con su guerra jurídica, se hacen indemnizar y condenan a los que osen no ser de sus comités de aplausos. Lo lógico sería, en un país democrático, que quien escriba en contra de alguien, los demás le refuten en el campo, lo haya hecho incluyendo al mismo agredido. Nunca jamás usar el poder para dar garrote. Para nadie es un secreto que todos dueños de los medios de comunicación son hombres de negocios con intereses lucrativos, y que por lo tanto, toman color en la política nacional. Eso es entendible. Lo grave es que utilicen su plataforma informativa para poner la balanza a favor de sus intereses particulares, muchos de los cuales van en contravía del gobierno de turno y de la sociedad misma. En el caso de Ecuador, algunos creen que Correa es discípulo aventajado de los hermanos Castro, las dos momias que han vampirizado al pueblo cubano durante más de 50 años. La mordaza a la prensa es el principio de los gobiernos de izquierda. Luego vienen las extradiciones, las intimidaciones y luego sigue el paredón, como surtidor de la sangre de los pueblos oprimidos. Esa es la herencia del marxismo-leninismo, disfrazado hoy de socialismo revolucionario, que cuenta entre sus seguidores a intelectuales fumadores de marihuana, políticos del polo, y toda la ralea que los secunda. Verdaderos descuartizadores de la moral y libertades ciudadanas. Para varios gobiernos de América Latina, el periodista es ahora un enemigo. En Irán, donde a la prensa extranjera se le impide el acceso a las protestas y decenas de sitios de Internet, como Facebook, fueron bloqueados desde antes de las elecciones. Lo vemos en China, donde los computadores se venden con un software preinstalado para modular el acceso a la red. Lo hemos visto en Cuba, desde que se instaló el régimen marxista de Castro, que ha sido un azote para periodistas y escritores. En Venezuela, Hugo Chávez, alumno aventajado de Castro, ha refinado sus ardides para someter a la prensa, y, de paso, a la oposición política, buscando pretextos para amordazar a los medios, sin dejar de parecer un demócrata. Primero cerró a Radio Caracas Televisión, sin muchas excusas, aprovechando el vencimiento del periodo de la concesión para no renovarla. En Argentina, muchos funcionarios eligen a qué medio dan declaraciones según su tendencia política. Hay una actitud del gobierno que se traduce en falta de información, conferencias de prensa, en las que no se admiten preguntas y vetos a medios. Ha aumentado la frecuencia de las demandas judiciales, orientadas, la mayoría de las veces, a intimidar a los periodistas críticos. Otra arma que algunos gobiernos emplean es la descalificación. Al tratar al periodista crítico como enemigo, traidor a la patria, o incluso delincuente,
El régimen implanta un ambiente enrarecido, siembra las bases de una persecución y deja abierta la puerta para ataques posteriores. Los ataques a la libertad de prensa también ocurren en gobiernos libres y democráticos, pero aún así, permiten que se les critique, y no están atentando contra la libertad de expresión, mientras que los gobiernos de izquierda quieren callar a quien los critica, porque no quieren tomar responsabilidad. Lo más importante es que los medios puedan informar libremente siempre, y cuando lo hagan de una manera responsable, y que tengan pruebas, y puedan ratificar, confirmar, apoyar y reafirmar la información que brindan. Instituciones que la hacen posible son las que permiten a las personas dejar escapar de su interior el anhelo principal de todo ser humano, el de expresar sus pensamientos, sus aprensiones, sus expectativas, los logros y fracasos que las afectan. Los autoritarios no odian a la prensa en tanto instrumento de comunicación masiva, solo odian a la prensa libre. Sentimientos y emociones se producen en esas personas desequilibrios que las aplastan por la inseguridad y el miedo. Una sociedad compuesta por personas de estas características es la que siempre las tiranías y dictaduras buscaron crear, pues les hace fácil el trabajo de sometimiento y opresión. Pero con la vigencia de la ley, ser como integrantes de la sociedad, como partícipes de ella, requieren sentirse miembros plenos y vivos de su colectividad local o nacional, y, además, por supuesto, que los demás los identifiquen y reconozcan como tales. Si las circunstancias les obligan a permanecer mudos, amordazados, sin poder expresar sus pensamientos, esa libertad esencial del ciudadano de poder comprar otro diario, que no sea el oficial u oficialista, de cambiar de dial o de canal, es lo que tiene locos a los autoritarios. Los seres humanos, sea individual o grupalmente, no pueden existir como simples espectadores silenciosos del devenir de su mundo, sino que sienten la necesidad imperiosa de darse a conocer. El temor que los dictadores, los autoritarios de cualquier signo ideológico, y sus agentes partidarios, muestran frente a la libertad de expresión, y a los medios de prensa independientes, tiene motivos conocidos que están profundamente insertos en su oscura y retorcida mente. Su problema radica en que esta libertad y las